Buenas noches. Bien, bien, por ahí tengo a Hola, Diana. profe, buenas noches. Hola Diana, ¿cómo estás? Bien, profe, gracias a Dios. Bien. Jan y John trabajando mucho. Sí, señor, bastante Sí, gracias a profe, Dios. bastante gracias a Dios, sí, señor. Eso está bien, eso está bien. Hay un problema entonces con esa clase mañana, ¿no? De todos modos no entraron algunos, muchos. ¿Sobre qué, profe? La clase mañana, investigación. Hay algunos que no han participado. En la construcción del trabajo, por lo menos. Por ahí los he visto muy juiciosos o por lo menos muy trabajadores en redes sociales, con las encuestas. Sí, Sí, profe, esa ya, información ya está. Se Sí, estaba sí, tabulando. por eso ya los vi muy juiciosos. El resto es la elaboración del trabajo es la que no ha habido mucho. Pero bien, mañana hablamos de ese tema. Ah, bueno, señor, sí le iba a preguntar entonces qué más o menos qué es lo que realmente nos hace falta hasta el momento. Pero bueno, entonces mañana nos Sí, comenta. mañana que es la clase es. Bueno, señor. Vale. Hola, Catalina. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, profe. Bueno, me encanta. Faltan varias personas. Ustedes son 13, ¿no? Sí, señor, somos 3. Faltan 9 todavía. Ustedes ya manejan DOFA, ¿cierto que sí? En alguna clase anteriormente vieron DOFA. Sí, profe, en algún momento lo vemos. Ok. Hola, profe, buenas noches. Hola, Lady, buenas noches. Esperemos un momentico que se duren más. Apenas sabemos conmigo 6, o sea que ustedes hay 5. Ya faltan 8. Alejandro, ¿cómo estás? Yo, profe, buenas noches. Buenas noches, ¿bien? Bien, sí, señor. Mira, me encanta. Me, profe, una pregunta. Dime. ¿La calificación de esta materia usted la hizo, digamos, grupal o...? ¿Sí? No, individual. ¿No? ¿Individual? Ah, Sí. ok. ¿Por qué? No, pues tenía una pregunta relativa a esa, pues quería saber, digamos, sobre, digamos, participaciones o qué más se calificó en este segundo parcial, en la nota, en la nota. Participaciones. Lo que pasa es que en ese momento participaciones lleva una nota muy parecida porque, pues como ustedes mismos lo ven, realmente le estoy preguntando a todos. Y entonces he llamado a uno por uno a preguntarle y me han contestado. Ya cuando alguno decida no participar, pues estará por fuera de la nota de participación. Pero mientras yo lo llame y me conteste, tendrá nota de participación. ¿Por qué? ¿Se te hace algo raro? Pues la verdad sí, profe, porque pues, o sea, sí, yo he leído y todo, he participado en todas las clases y en el parcial también, pues adquirí los puntos y pues pensé que iba a tener otra nota.
¿Una nota superior a los demás? ¿A algunos? No, a los demás no, a lo que me calificó a mí. No. ¿No tuvo ninguna mala nota? Ok. ¿Qué nota esperabas? Pues más de la que me colocó. Mm. Difícil, complicado. Acuérdate que un 5 es un poquito fuerte de conseguir. No quiere decir que sea imposible, pero sí es un poquito fuerte de conseguir. Es un poquito complicado de tenerlo. Ah, ok. Bueno, yo creo que ya podemos iniciar. Ya ahí me ve usted. Y Alejandro, ¿cómo se llama el loro? O la lora. Lucas, profe. Ah, es hembra. ¿Lucas o macho? Machito. Ah, macho. Aquí a mi casa llegó uno. Tenemos unos árboles. Y llegó uno muy chiquitico. Muy cachorrito, le digo yo, muy pajarito. Y se murió. Se murió como a la semana y media, 2 semanas. Mi hija casi, mejor dicho. Tocó decirle que se había volado. ¿No le da comida o qué, profe? Más comida para dónde. No, lo que pasa es que el pajarito, como apenas parece ser que pues llegó todas las uñas y los dedos de los pies llenos de popó, de ese popó duro. Parece ser que lo tenía en una jaula y no lo dejaba mover y él se azotó cuando voló. Se tiene que haber dado un taponazo muy duro y el pajarito no sobrevivió. Entonces no. El problema fue mi hija. Lo llamó Turulay. No sé por qué, porque era un bebé. Le dijo Turulay, así lo dejó. Y Turulay se murió. Bueno, chicos, arranquemos. Estos 4 personas que faltan, pues ahorita se pondrán al corriente, me imagino. Leímos el texto que dejé de dirección estratégica. Sí, claro, profe. Muy bien. Entremos entonces en materia, chicos, para todos los demás. Nosotros, yo les hago una pregunta, algunos ya me dijeron que sí, Catherine me dijo que sí, seguramente, ella se acuerda. Ustedes vieron DOFA, y aplicaron DOFA en una de las tantas materias que vieron. Me imagino que utilizaron la técnica del DOFA y la realizaron como tal, ¿cierto que sí? Sí, profe, en el primer turno. mercadeo. En mercadeo. Ok, en mercadeo. Muy bien. Y entonces ustedes al establecer el DOFA, me gustaría saber cómo lo hicieron. ¿Qué fue lo que hicieron cuando sacaron el DOFA? O sea, concluyeron el DOFA de la organización. ¿Qué fue lo que hicieron? Para saber cómo les planteo esta dirección estratégica, porque parte de DOFA. Ustedes hicieron la matriz POAM, la matriz PSI, la matriz SWOT, ¿qué matriz hicieron? Ninguna, profe, nosotros no hicimos eso. Ninguna. ¿Qué hicieron? ¿Cómo definir qué era pues DOFA y las debilidades, todo lo que competía, digamos, a la organización, externas e internas? Pero como hacer como tal una matriz y desarrollar todo eso, pues no, fueron como conceptos. Conceptos. Bueno, vamos a empezar por DOFA, chicos. O sea, hoy voy a darles una clase muy corta de lo que es DOFA, para luego meternos en dirección estratégica, ¿listo? Porque sin hacer una DOFA adecuadamente, no podemos hacer dirección estratégica. Si leyeron el texto, verán que la dirección estratégica, obviamente nace de criterios bastante propios de la empresa, en donde lo primero que hay que analizar, o como el concepto anterior, antes de Michael Porter, o con Michael Porter inclusive, se proponía que la empresa hacía dirección estratégica desde adentro para afuera. ¿Qué me quiere decir que leímos del texto? ¿Qué entendimos del texto? ¿Quién me quiere ayudar, por favor? Profe, pues yo entendí como que
Que la dirección estratégica es cuando la empresa como tal se anticipa a los cambios que pueden haber en el entorno, ¿sí? Y también es como para obtener una ventaja ante, ante la competencia. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Busca analizar Profe, los problemas internos, Ujú. o si hacer un DOF interno y externo, analizar, como usted antes empezaba a decir, no solamente de adentro hacia afuera, sino también los problemas que hayan afuera de la empresa y las oportunidades que también tengan. Busca un equilibrio, hablaba de equilibrio entre muchos factores, entre lo interno, lo global, la parte económica con la parte social, en general, todos estos temas, profe. Sí. profe, por mi lado, yo leí sobre la dirección estratégica y entendí que pues era la adaptación y la anticipación de los cambios del entorno, teniendo una ventaja competitiva y sostenible. La dirección estratégica también persigue el equilibrio entre los tres aspectos de la empresa, que era el equilibrio entre variables internas y externas, el equilibrio entre variables duras o técnicas y el Holanda. equilibrio, ajá, Ajá. o hard, de la hard, pues que decía ahí hard, Sí, hard que que era, es duro y soft que es blando. sí, económica y financiera, ¿no? Que Mm, esa, pues, esas son hard. y, Las sí, económicas y financieras no son soft. Son y, de tercer y la, y la del equilibrio entre el enfoque o la perspectiva parcial, ¿no? O funcional, ¿no? También tipo. hablaba sobre pues, que el triple equilibrio ayuda a la empresa a tomar decisiones estratégicas y aumentan el éxito de la empresa, ¿no? Como tal. Claro. Y pues ahí ya después hablaba sobre el origen de la evolución, pues a finales de los años 50, sobre las herramientas que se basaban en la toma de decisiones, ahí se pasaba a los años 60, los 70, y hablan sobre la dirección estratégica, ¿no? Y también No, pues hablaba sobre la... sí, ¿Me escuchan? sí. Y pues también hablaba sobre los temas de Henry Midberg, Mintzberg. ajá, donde hablaba pues también sobre la dirección estratégica de las tres falencias en las que incluían la planeación estratégica, que era la falencia de la independencia, de la reducción y de la formalización, creo que era. Pero no son falencias, son falacias. Perdón, falacia, perdón, Ujú. perdón, sí, de la formalización. Listo. ¿Alguien más? Profe, pues que también pues surge para dar respuestas a los problemas y situaciones a las empresas, cosas nuevas que surgen en las empresas. Ujú. Bueno, chicos, como ustedes ya lo saben, seguramente ya vieron en alguna otra materia o conocen un término que se llama planeación estratégica. ¿Ya lo vieron? ¿Ya ustedes hicieron una materia que se llama así, planeación estratégica? ¿O vieron en alguna materia planeación estratégica? No, profe. ¿No la han visto? Bueno, yo esperaría que ya lo hubiesen visto porque es necesario. ¿Qué es la planeación estratégica, chicos? La planeación estratégica es direccionar la empresa hacia un lado. Como bien lo habla la dirección estratégica, que hace parte de la planeación estratégica. O sea, la planeación estratégica es un poquito más grande, dirección estratégica es un poquito más pequeño. ¿Qué es planeación? La planeación es el concepto de poder visionar hacia dónde necesitamos ir o hacia dónde queremos ir, o la mezcla de las dos, quiero y necesito, y determinar cómo vamos a llegar hacia ese sitio, ¿sí? Entonces, ese determinar es ver la parte económica, la parte humana, la parte productiva, el concepto organizacional, el concepto mercadeo, bueno, todo el concepto empresarial y todo lo que engloba la parte empresarial. O sea, los 5 entornos. No sé si se acuerdan de los 5 entornos. ¿Sí? Michael Porter y las 5 fuerzas. ¿Sí se acuerdan de él, cierto? ¿Alguien se Todo lo que acuerda de me ha las 5 explicado, fuerzas? sí, todo lo que usted me ha explicado. Sí, Ventas,
proveedores, la empresa Ajá. como tal. Sí, exacto. Por eso les pregunto que si se acuerdan, porque en una ocasión lo explicamos. Ok, que Lady tiene problemas de internet. Es que llovió todo el día y para muchos desde ayer hay problemas de internet. Bueno, entonces miren, hay una serie de variables que cuando se unen estas 5 fuerzas o cuando se unen estos 5 entornos, las empresas tienen que empezar a manejar para poder, pues obviamente, afectarlos a todos de manera positiva. Es bastante complicado y esa es la tarea para la que ustedes están estudiando, para convertirse en gerentes y entonces entender cómo funcionan esas 5 fuerzas juntas y cómo digámoslo así, se administran esas 5 fuerzas al mismo tiempo para obtener el mejor resultado posible, haciendo el menor daño posible. Bueno, esta es una variable bastante fuerte y ustedes la conocen como la carrera de administración. En el concepto de dirección estratégica, ustedes están estudiando para ser administradores. ¿Qué creen o cuál creen que será la parte de ustedes en la planeación? ¿Quién me quiere decir? La parte de ustedes en la planeación, exactamente cuál será. ¿Se refiere pues, a lo que debemos de realizar nosotros en la planeación? Sí, claro, claro, sí, la responsabilidad de ustedes, o sea, la responsabilidad de todo gerente dentro de la planeación, ¿cuál es? Pues lo que yo tengo pues como pues, mi pensamiento involucrar pues, a todo el equipo de trabajo, a todos los niveles de la organización. No, pero eso serían las actividades, ¿no? ¿Cuál sería su parte, la suya? La toma de decisiones. La toma de decisiones es una. O sea, eso pertenece a, pues exactamente, dirección estratégica, chicos. Es dirección estratégica. La planeación como tal, ¿no? Yo como gerente soy el que tengo que planear qué es lo que, ¿no? No, la planeación absoluta no es responsabilidad del gerente. El gerente... Tener cómo establecer los objetivos. Claro, la dirección estratégica es la responsabilidad del gerente. La planeación compete a todo el equipo de la empresa. La planeación como tal compete a todo el equipo de la empresa. Voy a hacerles un ejemplo, chicos. Digamos que voy a tomar a Marcela, que es la que veo allí, que está pues ahí como a primera mano. Y digamos que Marcela es la gerente del equipo. Y Marcela, perdóneme por lo que voy a decir, pero Marcela, y esto pues parte desde mí, yo sé, no lo sabe todo. Marcela no, o sea, yo no puedo creer pues que Marcela me dijera a mí, yo de todo conozco todo. No sé, yo por ejemplo nunca pudiera decirlo, que yo lo sé todo, no. Y no conozco o no creo conocer a una persona que sepa todo de todo. Entonces, no conozco ningún gerente, de los que yo conozco, seguramente no conozco muchos, que sepan todo de la organización. O sea, sí saben mucho, sí. Y que de todo hablan, sí. Y lo comprenden, sí. Pero que lo sepa todo, no, eso no existe. No comprende los procesos a fondo. No los conoce a fondo, exacto. Entre más grande sea la empresa, peor es la cosa. O sea, cuando la empresa es pequeña, es posible que sí, o sea, muy pequeña. Cuando la empresa es chica y solamente vemos 1 o 2 personas, entonces uno pudiera decir que el gerente conoce todo, pero es que allí aparece un problema, no es gerente. ¿Por qué no es gerente? Pues no tiene a quién gerenciar. ¿Ve? En una empresa en donde solamente existen 2 o 3 o 4 personas, pues allí no hay gerencia. ¿Por qué no hay gerencia? Pues los demás no toman decisiones. No pueden, porque pues, si está el jefe, si está el dueño, realmente las cosas son tan pequeñas y tan poco necesarias de muchas cabezas pensando que solamente una sola persona puede tomar decisiones. Y las decisiones en ese nivel normalmente no se toman bajo un criterio de información muy alto. Se toman bajo el criterio del momento de la persona que lidera ya. Pero las empresas como tal, o sea, ya cuando se convierten en empresa, porque ahí pudiéramos decir que se llama unidad de negocio, es un concepto un poquito, a mucha gente no le gusta, pero se demuestra que es una unidad de negocio. Empresa ya tiene un concepto un poquito más grande y es donde aparecen personas haciendo otras cosas, o sea, personas tomando decisiones y apoyando la toma de decisiones y personas con delegación de poderes.
en donde hay diferentes, digámoslo así, frentes actuando, y entonces a un grupo de personas o a una persona o a varias personas tú le entregas, usted se dedica a esto y usted me responde por eso. Entonces aparecen los mandos medios. Allí ya podemos hablar de empresa. Cuando eso aparece, no conozco ningún gerente que lo sepa todo. ¿Por qué? El principio de subordinación y el principio de delegación. Pues si yo te delego a ti cosas, pues entonces esas cosas que son pequeñas, pues tú las resuelves y yo no tengo por qué darme cuenta. Y no necesito darme cuenta. A mí me dejas para cosas que a ti te lleguen a sobrepasar o que no puedas, o cosas que no debas. Entonces me dejas a mí para eso. Porque si me voy a ocupar en las cosas pequeñas, pues entonces, si la empresa es un poquito grande, pues nunca va a tener vida para tomar decisiones fuertes o serias. Siempre va a estar resolviendo que si cerraron la llave o no la cerraron. En este caso, ningún gerente lo sabe todo. Partiendo desde ahí es una explicación. Ningún gerente, entonces volvemos a tomar el ejemplo. Marcela era la que estaba como ejemplo. Entonces digamos que Marcela es la gerente de una empresa y entonces parto del principio que Marcela no lo sabe todo. ¿Qué no sabe? Pues no sabe exactamente las minucias de la empresa y de pronto inclusive entre más grande la empresa, ni tan minucias, cosas grandes. Porque a veces tenemos empresas o a veces lideramos empresas en donde existen unos jefes también muy grandes, pero son mis subordinados, y entonces pudiéramos hablar de una multinacional. Yo no sé todo exactamente lo que pasa si hay una multinacional y yo la dirijo y hay cosas que pasan en el país donde está, en China, y otro por allá en Arabia y otro por acá en Estados Unidos, y entonces saberlo todo de todas las empresas es muy complicado. Comprendería la parte genérica. La planeación estratégica no me compete solamente a mí y tampoco a esos gerentes únicamente. De hecho, la planeación estratégica compete casi, y eso que por no decirlo, sí, compete inclusive a las personas en el área operativa más baja. O sea, todas las personas tienen que entrar en la planeación estratégica. Una planeación estratégica bien hecha no deja por fuera a nadie. ¿Por qué? Pues que una cosa es lo que planeo yo como jefe y digamos, Marcela no sabe digamos que ella está liderando una empresa de, qué sé yo, de soldaduras. Yo tampoco tengo ni idea de soldaduras. Pero entonces, digamos que lidera un proceso de soldaduras y no pudiera, no sé, no pudiera creer yo que Marcela supiera suficiente sobre qué material o qué tipo de soldadura se utiliza, con qué temperatura, y si el día amaneció más frío o amaneció más caliente, entonces si hay más o menos, y el calor y la intensidad de la energía y el tiempo y todo ese tipo de cosas. Y entonces ella no pudiera decir que nos vamos a dedicar, por ejemplo, o que la empresa se va a dedicar a hacer cierto tipo de soldaduras en tal cantidad, en tal tiempo. Ella pudiera decirlo en su concepto, en promedio. Entonces va a haber un tiempo más y un tiempo menos, y ese tiempo se va a ajustar a un tiempo mitad entre el menos demorado y el más demorado. ¿Qué quiero decir con esto, chicos? La planeación estratégica, realmente por muy estratégica que sea, y entre más grande sea la empresa, pues a la final no es tan minuciosa, no puede ser tan minuciosa. ¿Por qué? Porque las personas realmente no pueden llegar al detalle de cada cosa, de cada acción, de cada momento, de cada situación. Y no se puede planear exactamente para cada cosa, para cada momento, para cada detalle, para cada situación. Es muy difícil planear específicamente por cada cosa. Es muy complicado. Entonces la planeación se hace desde las personas de la base, ¿sí?, que son los que conocen cómo se pudiese reaccionar en algunos momentos de una manera genérica para las cosas que más se presenten. Luego ese jefe de ellos, él tiene, o sea, el operario tiene una serie de problemas permanentes en el día. Él dice cómo planea para eso. Mire, es que esto lo podemos arreglar así, pero el superior a él tiene no el problema solamente de este operario, sino el de todos, y entonces él tiene un macroprocesito, ¿sí? Un macroproceso, y él planea para ese macroproceso. Pero ese tiene otro jefe, y ese jefe tiene varios supervisores, y entonces ese jefe planea cómo controlar los supervisores. Entonces es un macroproceso de ese macroproceso. Y vamos hacia arriba. ¿Listo? ¿Quiénes entonces, a dónde termina? Eso termina en la dirección, en la alta dirección, en donde los gerentes, el gerente general, es el que hace el macroproceso para la empresa. O sea, macro para la empresa.
pero no va al detalle de ahí hacia abajo. Ese macro involucra un micro, y ese micro resulta que es el macro del que sigue. ¿Ven? Y ese micro del que está acá arriba es el macro del que sigue, y así sucesivamente hasta llegar al operario. La planeación estratégica necesita a todo el mundo porque cada quien se tiene que empoderar de su proceso, cada quien. El gerente se tiene que empoderar de su propio proceso, y su propio proceso en la planeación estratégica es la dirección. ¿Cómo hacer que todos esos procesos engranen los unos con los otros? Y no quiero decir con esto que me voy a ver cuál fue el proceso que usted hizo allá en su máquina y cuál fue el que usted hizo, a ver cómo funcionan los dos. No, es proporcionar el concepto de que la empresa siempre está en funcionamiento, desde el pequeño hasta el más grande, haciendo que exista una línea o que exista un concepto de, bien sea bidireccional o bidireccional, de comunicación, de información, de conceptos, de recursos, de posibilidad de generar ideas. O sea, que todo el concepto de empresa, ¿sí?, se pueda fluir y se pueda generar. Esa es la obligación de usted como gerente. Para eso está estudiando. ¿De dónde parte todo eso, chicos? Del DOFA. El DOFA, como ustedes ya lo saben, en inglés SWOT, es el concepto de entender y comprender cómo está la empresa en X momento. El DOFA yo lo puedo hacer por el tiempo que quiera, las veces que quiera y cada que yo lo quiera. Lo que pasa es que es un ejercicio agotador, es un ejercicio complicado, no es tan sencillo como a veces se plantea. Yo sé que muchos de mis compañeros lo plantean de una manera muy sencilla, y es, usted aquí hace un cuadro, y es más, yo he visto unos DOFAs que dan terror, en donde la gente inclusive saca la matriz, así como la proponen, hacen un cuadrito de 4 cuadritos, y escriben dentro de esos 4 cuadritos. Y yo he visto eso y yo les digo, venga, ¿y eso qué es? El DOFA, profe. Y yo, ok. Eso no es DOFA. El cuadro es una matriz que explica cuáles son los criterios a realizar. Si ustedes, por ejemplo, ven en el documento que yo les envié, hay un cuadro, ¿sí? La única figura que hay allí, y entonces explica cómo es el proceso de la dirección estratégica, pero no quiere decir que si no cabe en ese cuadrito no hay dirección estratégica. La dirección estratégica es un concepto inmenso que seguramente no cabe en libros de 1000 hojas. Entonces, es más que ese cuadrito. Y muchos compañeros enseñan o dicen que el DOFA es, la D significa debilidad, entonces escriba las que quepan ahí, en ese cuadrito. Algunos hacen eso. Entonces, algunos estudiantes o algunas personas, cuando estamos aprendiendo, cometemos el error de no leer muy bien y no indagar muy bien. Y escribimos en ese cuadrito. Debilidad. Yo pienso que la debilidad de esta empresa es que no tiene plata. Yo pienso. ¿Por qué? Desde mi criterio, yo creo que la debilidad es esta. ¿Y cuál es la fortaleza? Yo creo que esta empresa es buena vendiendo porque yo soy vendedor. Y entonces fortaleza, ventas. A veces aparecen esas cosas así. Eso no es DOFA. DOFA realmente es hacer el análisis de la empresa. Es ir y hacer toda una evaluación, y para eso se aplican varios procesos. Hay uno que se llama el POAM, P-O-A-M, POAM, y hay otro que es el PCI, PCI. Esos 2 modelos son necesarios para hacer un DOFA. Se aplican, son una serie de procesos que se aplican para encontrar los resultados del DOFA. Cuando encontramos los resultados del DOFA, ¿qué vamos a encontrar? Sí, vamos a encontrar las debilidades, pero no es que yo creo que es que esta empresa tiene estas debilidades. No, hacemos toda una indagación dentro de la empresa, buscamos por qué funciona, cómo funciona, cuándo funciona, cómo reacciona, por qué reacciona, cuántos recursos se lleva, en qué tiempo se lo lleva, qué proceso resuelve, cómo lo resuelve, en qué tiempo lo resuelve, quién lo resuelve, cuánta ganancia deja, si no deja ganancia, cuánta utilidad se pierde. ¿Sí? Hacemos todo un concepto grande de matriz, cosa por cosa, y después de eso hacemos un análisis. Es muy parecido a una investigación de mercados, pero interna y además externa, en donde buscamos, indagamos cosa por cosa, y después decimos, mire, esto que es un criterio, por esto y esto y esto, es una debilidad, porque aquí aparece que se hace así, se hace así, se desarrolla así, genera esto, pero el resultado es esto, y la empresa esperaba esto. Entonces, porque no da el resultado que se esperaba, entonces es una debilidad, no es una fortaleza.
A veces se puede pensar que es una fortaleza, resulta que es una debilidad. Y a veces hay cosas, por ejemplo, que la empresa dice, no, yo eso lo hacemos aquí como por joder. Y entonces empezamos a investigar, ¿y por qué hacen eso? ¿Y cómo lo hacen? ¿Y cuándo lo hacen? ¿Y por qué? ¿Y quién lo hace? ¿Y entonces cuánto genera? Y resulta que eso que la empresa propuso como una debilidad, o que nunca le interesó saber si era o no era, resulta que apareció siendo una fortaleza. ¿Por qué? Porque a veces el empresario o las empresas realmente se enfocan en hacer cosas, pero muchas veces ni siquiera saben o cómo resultan o cómo se hacen. O sea que no es un criterio propio donde yo escojo una debilidad y escojo una fortaleza, no. Realmente las analizo y después digo, esto es y esto es. Eso es interno. Por eso digo que dentro de la empresa hago eso. Pero así igual, de esa misma manera, tengo que mirar hacia afuera. Y la empresa cómo impacta en los clientes y los clientes qué percepción tienen. Y frente a los otros, frente a la competencia, cómo me ven. Y por qué ellos dicen eso. Y cómo se dice eso. Y la competencia qué dice de mí. Y el concepto del mercado qué dice. Cómo se funciona. Y entonces cuál es la posición de la marca. Y entonces empezamos a ver si la empresa tiene afuera, hay algo que lo amenace o aparecen esos conceptos que nosotros podemos llamar oportunidades. Pero no se queda allí. Luego hay que hacer un cruce de variables, en donde usted toma las fortalezas encontradas, no las supuestas, sino las encontradas, y las cruza frente a las amenazas encontradas. Tampoco son las amenazas supuestas, son las amenazas encontradas. Usted las cruza, es un modelo, ese es el PCI. Usted las cruza y dice, empieza a proponer conceptos de cómo con esto que tengo acá, desaparezco las amenazas. Las puedo desaparecer. Entonces hay 3 criterios. Hay uno que se llama el optimista, hay uno que se llama el pesimista y otro que es el moderado. Entonces yo propongo desde los 3 criterios el concepto de mi fortaleza, con todas las fortalezas que tengo, cómo ataco las amenazas. Y si las ataco, ¿qué resulta? ¿Qué pasa? ¿Se convierten en qué? ¿Siguen siendo amenaza? ¿Pero es una amenaza fatal? ¿O es una amenaza moderada? Y si con mis fortalezas las quiero cubrir, ¿en qué se convierten? Las puedo pasar de amenaza a debilidad, que es mejor que sean debilidad que sigan siendo amenaza. O aparece una cosa nueva que es una oportunidad. Por ejemplo, hoy, muchos empresarios, y esto lo pintan en televisión como algo chévere, ¿no? Fabricaban ropa, entonces están fabricando tapabocas. Entonces la gente dice, sí, chévere, chévere, chévere. Las empresas se están transformando. La televisión es bastante sensacionalista, se están transformando y el colombiano es muy recursivo, está buscando una forma de sobrevivir. Por ahí en estos días pasaron a alguien que es un cantante de no sé qué, un actor de no sé qué, y estaba vendiendo hamburguesas. Le dicen, mire, chévere, la gente es recursiva y no se dejan, y entonces están construyendo dinero, siguen construyendo dinero. Sí, está bien, están construyendo dinero. La pregunta es, ¿ustedes creen, chicos, que una empresa que tiene un recurso económico fuerte invertido en máquinas, estoy hablando de las de confección, que contrata a un grupo de personas, no importa el tipo de contrato, a destajo, por producción, por contrato laboral, o por prima o por servicios, no importa, pero que tiene 100, 150 personas a una producción permanente? Ese inventario que ellos producen no deja de valer en el mes 1.500, 2.000, 3.000, yo no sé cuántos millones. Y que si solamente contrata a 30 personas y empieza a producir tapabocas, que así produzca muchos tapabocas, pues yo no creo que ustedes crean que una empresa de esas, a punta de tapabocas con 10 personas o con 15 personas o con 5 personas, teniendo toda una logística para 100, pues va a producir 1.000 o 2.000 o 3.000 millones en el mes. Obvio que no. ¿Qué va a fabricar? Pues tapabocas que se venden a 1.000 pesos, de los cuales tiene que descontar materia prima, y entonces, pues si en una prenda se ganaba 20.000 pesos, en un tapabocas se va a ganar 1.000 pesos. Bueno, no se va a ganar 1.000 pesos, vale 1.500 la venta, va a ganar 200, 100 pesos. Entonces, obvio que no es una transformación de empresa. En este caso aparece la fortaleza y tengo gente que sabe coser, tengo una cantidad de máquinas y tengo un equipo que está ahí, y la amenaza de no conseguir ni siquiera con qué pagar el recibo de energía. Entonces necesito que me quede algo de utilidad, así sea, para pagar el arrendamiento. Entonces aparece una oportunidad de fabricar tapabocas, pero no creo pues que ustedes vean esa oportunidad como una oportunidad empresarial realmente.
es una oportunidad, y en este caso es una oportunidad de concepto pesimista. Y dentro del concepto pesimista aparece la oportunidad de sobrevivencia. Entonces aparece, ese DOFA les da a ellos una oportunidad de sobrevivencia. En donde dicen, venga, pues por lo menos fabriquemos tapabocas, que eso se vende y eso nos da para pagar el arriendo. No queda plata porque la empresa produce una cantidad de plata diferentísima a la que está produciendo ahí. Entonces, así sea para pagar el arriendo o así sea para pagar la mitad del arriendo, pues yo como empresario ya no saco sino la mitad de mi bolsillo. Por ejemplo, eso hace un DOFA. En tiempos normales, eso es en tiempos ahorita. Entonces, aparece la economía de guerra y la economía de sobrevivencia y el DOFA no lo muestra, pero no hay necesidad de hacer un DOFA para hacer eso. En tiempos normales, el DOFA sí no lo muestra. Nos dice exactamente cómo la empresa está y qué podemos hacer. Porque aquí aparecen varios criterios. Aquí en este momento, la mayoría de los empresarios no están intentando crecer, están intentando sobrevivir. ¿Listo? Entonces, seguramente van a hacer cosas para poder sobrevivir. Necesitan hacer cosas para poder sobrevivir. Y ojo, que la economía de sobrevivencia no se acaba mañana. Que porque ya abrieron la apertura y ya podemos trabajar algunos. No. Esto va hasta, tal vez hasta mediados del año que viene y tal vez hasta finales del año que viene, 2021. Va a haber una mortandad de empresas y va a haber una cantidad de personas desempleadas fuerte. Eso va a ser inmenso. No va a ser solo Colombia, ¿no? El DOFA, ahorita muchas empresas van a tener que hacer DOFA para saber exactamente qué tienen y qué no tienen. Pero tienen que ser juiciosos haciendo ese DOFA para poder decir qué tengo, qué no tengo y qué puedo hacer. ¿Sí? Ese cruce de la fortaleza y la amenaza, que es FA, fortaleza, amenaza. O puedo hacer un cruce FD, fortaleza, debilidad. O puedo hacer un cruce debilidad, oportunidad, un DO. O puedo hacer un cruce DA, de debilidad a amenaza. ¿Cómo yo ataco todas esas? Y dentro de todas esas cosas, ¿qué cosas pueden resultar? Cuando yo encuentro qué cosas pueden resultar y hago FO, FA, DA, DO, FD o DF, cuando hago todos los cruces, lo escribo en un documento, ya entenderán por qué no es un cuadradito. Es un documento que puede contener, un DOFA de una empresa fácilmente puede contener sencillamente 1000, 2000 páginas. Entre más grande el DOFA. Entonces, digamos que esta es una empresa pequeña, yo puedo tener un DOFA que tiene 100, 150 páginas. Y ya ahí estoy estableciendo qué cosas bajo un criterio cierto, bajo un criterio obviamente demostrado, o que se puede por lo menos demostrar, puedo decir qué cosas puedo hacer y qué cosas no puedo hacer. Luego aparecen otros conceptos y es qué cosas quiero hacer. Porque una cosa es lo que puedo hacer y otra cosa es lo que quiero hacer. Entonces aparecen los criterios de qué quiero hacer. Porque de todos modos, los dueños de la empresa, si es uno el dueño y si son varios los dueños, deciden hacia dónde quieren apuntar. Y entonces ahora hay que hacer una mezcla de estas dos cosas. ¿Qué puede hacer la empresa? O sea, ¿cuáles son las capacidades que tiene la empresa? ¿Cuáles son las características de la empresa? ¿Qué es lo que el mercado está pidiendo? ¿Cómo lo está pidiendo? Y la empresa, ¿cómo puede desarrollar eso? Y habría que ver si eso es lo que quiere hacer la empresa o los dueños de la empresa. Entonces, porque yo no creo, por ejemplo, chicos, o yo no sé si ustedes lo ven de esa manera, yo no creo que los que fabricaban ropa para las grandes empresas que producen la diferente ropa que nos ponemos, vayan a seguir en el mercado del tapabocas apenas esto se reactive. No creo, pues. No creo que eso es lo que ellos quieran hacer. Eso es lo que hoy les toca hacer. Y es lo que pueden hacer. Como no hay mercado de ropa, es lo que pueden hacer. Lo que quieren hacer es volver a fabricar ropa. Pero para eso necesitan que se abran los centros comerciales para que nosotros vamos a comprar ropa, para que los diseñadores fabriquen el diseño y ellos lo puedan realizar y entonces así se vaya a las tiendas y las tiendas no lo vendan a nosotros. Dentro de ese concepto, todo eso que aparece después de hacer las diferentes, aplicar la POAN y la CMI, y la PCI, perdón, después de aplicar las diferentes matrices, aparecen las oportunidades a las que nos vamos a inclinar.
Esas las que le tenemos que aplicar planeación estratégica. Entonces vamos a llamar a las personas que tenemos. Chicos, las personas de corte, ustedes saben cortar este tipo de tela, si no, ¿qué máquina? ¿Necesitamos esa máquina o es otra máquina? ¿O qué le podemos hacer a esa máquina? Entonces ellos nos van a decir, para ese tipo de tela necesitamos tal máquina, con esta máquina sí se puede, hay que hacerle este ajuste, hay que cambiarle este, la mesa tiene que ser así, la energía tiene que ser así. Por eso ellos se involucran. Y llamamos a los que cosen. Y los que cosen, con esa aguja, con esa máquina, con ese hilo, esa tela se puede coser así, esa tela no se puede coser así. Y ellos nos van a decir, sí, pero lo que pasa es que como la están cortando, la cortan atravesada y la tela se va a dañar y que no sé qué, que no sé qué. Entonces ahora hay que cortarla de otra manera. Y entonces ven cómo no solamente yo como gerente hago la planeación, tengo que contar con ellos por toda una serie de cosas. Pero una parte de esa planeación se llama dirección estratégica. Y esta parte sí es la que nos compete a nosotros. Chicos, es saber cómo voy a impactar el mercado y empezar a intentar prever. Ojo, dije intentar prever porque esto es una de las falacias, ¿sí? Una de las, en este caso, de las grandes mentiras que la mayoría de la gente intenta no sé, decir o intenta tapar. Y es que nadie adivina. Yo no creo que existan adivinos. Y mucho menos en las empresas. Uno sí puede tener una capacidad muy alta de análisis. O sea, según cómo van las cosas, esto va a terminar en algo parecido a. Pero acuérdense que los análisis se basan en experiencia, no en prestidigitación. ¿Listo? Se basan en cosas que sucedieron hace tiempo, o que sucedieron atrás, y entonces nosotros lo que hacemos es asimilar y asemejar eso que está sucediendo ahora a algo que sucedió antes, y entonces si se parecen las cosas, entonces uno dice, ah, es que va a ser algo parecido a lo que sucedió. Un ejemplo clásico es, si vemos que en el cielo aparecen unas nubes negras y empieza a ponerse el día frío, es fácil prestidigitar que va a llover. Entonces uno dice, ¿y por qué va a llover? ¿Por qué te volviste adivino? No, pues salí afuera y miré, y mira, están las nubes negras, saben, encargadas de agua, el cielo se puso oscuro y ¿saben qué ando? Va a llover. Eso no es adivinar, eso es analizar. El empresario tiene la obligación de analizar, pero en cierta forma, pues se le pide que adivine. La dirección estratégica comprende un poquito esa parte. Ya les dije, no se puede adivinar, y entonces es por eso que la planeación estratégica debe tener una dirección estratégica. Es necesario. Y como lo dice muy bien el documento, no se basa en suponer cosas, se basa en demostrar análisis, donde el gerente toma la información macro, la información más importante de la empresa, y ojo, no es únicamente la información de adentro de la empresa, no es la parte del DOFA, no es el F de fortaleza y la D de debilidades, del DOFA entero. Las amenazas y las oportunidades de fuera también las debe tomar. Unirlas en el concepto de hacia dónde quiero llegar y hacia dónde puedo ir. Y empezar a encarrilar al resto, ¿sí? Que los demás se preocupen de cómo se cose, yo me preocupo de cómo afecto el mercado, de cómo consigo el recurso y cómo hago que la gente se acuerde de mí. Esa es la parte del gerente. Entonces, chicos, teniendo en cuenta esto, dirección estratégica es la parte de tomar a todas las personas, ¿sí? A todas las personas y encaminarlas, o sea, cada uno con su hacer, sin interrumpir su hacer y sin cambiar su hacer, y encaminarlos hacia una sola dirección. Esa es la responsabilidad del gerente general. Ahora sí, chicos, ¿entienden por qué tengo que hablarles un poquito del DOFA? ¿Quién me quiere explicar qué entendió entonces del documento partiendo desde este punto de vista? Los escucho. ¿Quién quiere hablar? Con uno solo que hable está bien. Profe, yo. Dime, Diana. Pues analizando
lo del DOFA, obviamente la empresa tiene que mirar principalmente a qué se está enfrentando y qué oportunidades le está ofreciendo, para así empezar a estructurar, valga la redundancia, una estructura, una planeación, teniendo un objetivo como tal. Y entendí yo que por dirección estratégica es como que, no sé si entendí mal, como una clase de plan B o como de aprovechar las oportunidades en... Mi amor, por favor. Que decía, ante los cambios. Entonces, por lo menos, como que siempre estar preparado para los cambios que puedan venir, dependiendo de tus objetivos, tener como siempre una estrategia o un plan B para lo que se te pueda presentar en caso tal de que ese plan que ya habías estructurado no te salga. Bueno, Diana, más que plan B es B, C, D, E, F, Z, ZA y vuelve a ZZ y vuelve a ZA, ZZ, o sea, todos los planes que necesites. Realmente es, Diana, que mires cuáles son los posibles escenarios en los que se puede mover la empresa y empieces tú a generar esas conveniencias. Ojo que aquí aparece algo importante, Diana, y es que tú no puedes cambiar el proceso que llevas. ¿Te acuerdas que tú dijiste que, valga la redundancia, estructurar una estructura? Y está bien dicho, es estructurar una estructura. Resulta de que, para todos, si ya hicimos una estructura porque vamos encaminados hacia un fin, invertimos un dinero, invertimos un tiempo, contratamos unas personas, mejor dicho, todo está invertido. Todo está invertido y está funcionando. Y las cosas cambian. ¿Cuál es la constante en el mundo? El cambio. No existe nunca, no existe un tiempo exactamente igual. La única igualdad, y esta frase no es mía, lo que pasa es que no me acuerdo quién es, lo único que permanece en el mundo es el cambio. No es mía la frase. Nosotros como gerentes, o una persona como gerente, ustedes como gerentes, tienen que tomar las decisiones de, si el mundo gira hacia la derecha, ustedes esa estructura no la pueden tumbar, no la pueden cambiar, pasarla de izquierda a derecha a izquierda, porque ya digamos que están los recursos allí gastados y no tenemos más. ¿Sí? Ahora, ¿cómo aprovechamos si mi estructura está hacia la izquierda y el mundo va hacia la derecha? Y es su obligación hacer esa parte de la dirección. Y ahora, ¿cómo yo alineo lo que va para un lado con lo que va para el otro? Que puede ser totalmente una quiebra, pero hacer que esas vainas converjan al final y que salga bien. Esa es mi responsabilidad. Y eso es a lo que se refiere la dirección estratégica. Mire, si ustedes lo miran bien, la dirección estratégica lleva dos fases muy grandes que son la implementación. Primero, la estrategia y luego la implementación. ¿Ven? Eso está allí en ese texto, no me acuerdo en qué parte, pero en alguna parte lo dice, por ahí como por la mitad tal vez, en donde explica que una de las funciones o la función básica de la dirección estratégica es realizar el plan y luego empezar a implementarlo. Pero, ¿se acuerdan? Ahí más abajo dice que uno de los conceptos de eso es el control. Y entonces, obviamente, eso mete allí dentro del concepto el PHBA, el ciclo de Deming, y en donde usted planifica, actúa, pero también verifica. Y entonces, ¿qué pasa si yo hago la estrategia y la implemento y no funciona? ¿Hasta ahí llegaría todo? ¿O el concepto de dirección tendría que proponer, bueno, y si no funcionó, ahora qué hago con lo que propuse? No me puedo desfasar, no me puedo salir hacia el otro lado, porque desbordarme sería igual que dejarlo a la deriva. Ahora, ¿qué hago con lo que tengo para poder que funcione? Para hacer que funcione, para que me dé resultado. Lo que nunca el gerente puede dejar es esa parte de la dirección. Si ustedes vieron el cuadrito, yo aquí lo tengo. No sé si se quieren parar en el cuadrito, no sé en qué página está porque tengo solo el cuadrito. En la figura del proceso de la dirección estratégica. ¿Quién me quiere explicar qué ven allí en el primer cuadro de la formulación estratégica, por favor? En la parte del decidir.
¿Qué entendieron en ese cuadro? Catherine, John, Jan, ustedes que nunca fallan. Diana, que no falla. Diana ya aportó. Profe, Dale. ahí habla por lo menos de a qué se está enfrentando la empresa. Ajá. Creo O sea, que- el concepto es, hay que entender que la empresa se enfrenta a algo. ¿Qué debe hacer el gerente? Saber a qué se enfrenta, ¿no? Ajá, sí. Y también habla de qué es capaz de hacer la empresa. O sea, el gerente tiene que saber muy claro cuál es la ocupación de sus trabajadores y con qué propósito él creó la empresa. Entonces, con ese propósito con el que creó la empresa, ¿a qué se va a enfrentar? Acuérdense que en este concepto de qué es capaz de hacer la empresa aparecen muchas otras cosas, Diana. Aparecen capacidad económica, capacidad de producción, respuesta, cambio. O sea, no es solamente las personas que son capaces de hacer, sino la empresa, qué tan rápido la puedo cambiar de un sector a otro, qué tan rápido me puedo mover. Como por ejemplo, y si me hacen un pedido de 10.000 unidades, ¿yo puedo responder a ese pedido? ¿O quedo mal? Porque es peor. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es capaz de hacer la empresa? Es entender la empresa en todo su funcionamiento. ¿Me meto en ese mercado? Si soy capaz de responder en ese mercado financieramente, administrativamente, productivamente. O sea, producción, capacidad de entrega, logística, todo, exactamente todo. Sí, por ahí como que alguien quería hablar, por ahí vi un tigre. Profe, Dime. es como, digamos, saber ejecutar lo que yo tengo y saberlo ejecutar también para obtener pues unos buenos resultados, ¿no? Y Sí, claro. dependiendo de lo que lo que se esté presentando en el momento. Por ejemplo, y voy a darlo, es por ejemplo ahorita y coloco lo de mi trabajo, debido a la situación que se presenta, pues todo prima sobre la primera infancia, entonces cogieron muchos recursos, el cual le dieron pues como prioridad a la alimentación y cosas que de pronto en este momento rubros que no se pueden utilizar para otra cosa, entonces todo va solo direccionado a la prioridad, entonces saber ejecutar y saber cómo afrontar eso y que tenga obviamente unos buenos resultados, a veces de pronto no se tienen los resultados que se espera, ¿no? Pero pues Si quieres, también, analicemos ese, Kate, ¿quieres que analicemos eso en este cuadro? como quieran, profe. Mira, ¿tienes el cuadro ahí? Sí. Ujú. Párate en formulación estratégica, por favor. Entonces, vamos a hablar de las fases de la, o sea, acuérdense que son dos fases, o sea, son realmente tres fases, ya se los había dicho, la inteligencia, la estrategia y el control, ¿se acuerdan? Que se los dije hace ratico. Entonces, mire, no con el nombre de inteligencia, sino con el nombre de planeación. Mire, ¿qué es la fase de la inteligencia? ¿Qué es la formulación estratégica en este caso? ¿Y qué es la fase de inteligencia? El primer concepto es el diagnóstico estratégico. Ahorita lo dijimos y entonces en este caso realmente es el DOFA. Pero si tú hicieras un DOFA bajo tu criterio, no lo vamos a hacer muy grande. Vamos a hacer un DOFA bajo tu criterio sobre lo que es el ICBF. Me dijiste que trabajas con ICBF, ¿verdad? Catherine. Sí, profe, sí. Con el ICBF, muy bien. Entonces, vamos a decir que el ICBF, y yo me perdonas porque yo no conozco mucho. Tú sabes que no trabajo con el ICBF y nunca he tenido nada que ver con ellos, solamente para pagarlo, no más, lo que me corresponda, ¿no? Asumo que tienen que ver con que, no sé si esto sea cierto, me corriges por favor, la niñez desamparada, semi-amparada o amparada, ¿sí? Porque son tres cosas, para mí son tres cosas diferentes, desamparada, semi-amparada o amparada, pues tenga, no sé, como el mejor vivir posible, ¿sí? Entonces entendemos que hay niñez de diferentes estratos. Está el estrato, y perdónenme porque yo sé que ustedes saben que no existe el estrato 0, pero en Colombia sí lo hay. Entonces, estrato 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Uno pudiera llegar a decir que en el estrato 5 y 6 y tal vez el 4, sí, 4, 5 y 6, los niños no necesitan del ICBF. Uno pudiera llegar a pensar eso. Pero uno se ha encontrado, o por lo menos yo me he encontrado que sí lo necesitan. No para que les dé la comida, tal vez no para eso, pero para otras cosas. Por ejemplo, hay hogares que no son tan buenos hogares. Y entonces, aunque hay plata, no hay personas. Yo creo que me entienden el concepto. O sea, dentro de la casa vive gente, no viven personas.
Y entonces esos niños tienen los traumas de 50.000 cosas, que ven, que escuchan y que además entienden. Y los más pequeños, los de estratos más bajos es posible que lo que necesiten es alimentación, medicina y educación. Es posible, pues como base fundamental. Entonces, ¿a qué se enfrenta el ICBF, Catherine? Ojo que en este momento, ¿a qué se enfrenta el ICBF? De acuerdo a la situación que está pasando, Sí, en este momento. pues primero a que todos esos rubros sí se ejecuten, ¿no? De que realmente sí le No. llegue a las personas que realmente necesiten, o el objetivo como tal de No, ICBF. eso tiene que ver es con qué es capaz de hacer. No, ¿a qué se Ajá. enfrenta la empresa en este momento? ¿A qué se enfrenta? Pues para poderle cumplir a las familias más vulnerables que necesiten. No, eso es qué es capaz de hacer. ¿A qué se enfrenta, Catherine? Bueno, ¿alguien nos quiere ayudar? ¿A qué se enfrenta? Que no se va a convertir solamente en una conversación de nosotros dos. ¿Alguien quiere ayudar? ¿A qué se enfrenta ICBF desde lo que podamos conocer? Miren que yo estoy hablando desde lo poquito que conozco. Profe, pues lo que yo puedo Sí. como aportar es Sí, dale, ¿quién? ¿Jan? Dale. a la planificación que tenga como a corto plazo para poder desarrollar todo el trabajo con la niñez. O sea, ellos deben de tener sus planes de trabajo y deben de saber de qué manera los van a ejecutar. Muchas veces... Pero ¿a qué se enfrenta? O sea, eso es más sencillo de contestar. ¿A qué se enfrenta? Yo propondría que se enfrenta a la posible muerte. Ojo, Alejandro, di. Hey, Tiger, dale que llegues a explicarlo. Pues entonces, segundo a lo que iba a decir el profe, entonces como digamos a que las personas que necesiten realmente reciban eso. No, no es tanto que lo reciban. Ojo, porque es que lo reciban, aparece en el segundo punto y es qué es capaz de hacer la empresa. ¿Ves? Entonces aparece en el concepto de logística. Ahora, ¿a qué se enfrenta? A la responsabilidad de la muerte de los niños. ¿Sí? Pero entonces los niños no se pueden morir solamente de hambre, Kate. Los niños se pueden morir por una golpiza. Los niños se pueden morir por el COVID. Claro, los niños se pueden morir por el COVID. Los niños se pueden morir por un accidente. Los niños se pueden morir por un descuido. Hay muchas cosas que matan a los niños. Niño muerto, niño que ICBF tiene que responder. Y que tendrá que responder penal y civilmente. ¿Y por qué dejaron a los niños tirados? Mire que ese niño lo sacaron a la calle y se contagió de COVID y se murió. ¿Y dónde estaba el ICBF que no controló a esos padres que sacaban a esos niños cuando iban a la calle a trabajar? Yo lo he escuchado. No sé si ustedes. ¿Y dónde estaba el ICBF que no le llevó? Mire, esos niños en La Guajira se están muriendo de hambre y el ICBF no ha hecho nada por esos niños. Yo lo he escuchado muchas veces. ¿Ustedes no? ¿Ves? ¿A qué se enfrenta la empresa? Entonces la empresa se puede enfrentar a problemas muy serios. Esta es una empresa del Estado, entonces allí hay un problema penal y civil, pero es un problema que se puede derivar a otros. En una empresa privada, el problema civil y penal lo enfrenta el gerente. Tú, ¿qué vas a hacer el gerente? Lo enfrentas. ¿Ves? ¿A qué se enfrenta la empresa? Digamos en este momento, ¿a qué se enfrenta la empresa de confecciones? O todas se enfrentan a la quiebra financiera. La mayoría de las empresas en Colombia están enfrentadas a la quiebra. Hoy, en problemas de hoy. No hay con qué pagar nómina porque no hay producción, pero hay que seguir pagando la nómina. Hay que pagar arrendamiento, el recibo de la energía, el recibo del gas, la materia prima, los impuestos. Y yo, como empresario, como persona, tengo que seguir comiendo. ¿De dónde va a salir toda esa plata? Entonces, cuando ya reactivemos, el que me provee a mí se quebró porque no pudo pagar todo esto y él ya no me va a poder sostener. Y yo, entonces, si no tengo materia prima fiada y no tengo con qué tener las máquinas o con qué pagar el arrendamiento, ¿qué debo hacer? Pues también hacer lo mismo, cerrar las puertas. ¿A qué se enfrentaba la empresa? Hoy la mayoría de las empresas están enfrentando a la quiebra financiera. Entonces no es sencillo, ¿verdad? Planear sobre, estamos perdiendo toda la plata del mundo, necesitamos plata para poder salir de esta crisis, pero los bancos nos están cobrando esta vida y la otra.
y no tenemos con qué pagarlo y ellos nos están pidiendo que tengamos con qué pagarle. Y si nos prestan plata dentro de un mes, ¿cómo les vamos a pagar? O sea, dentro de un mes, dentro de 2 meses y dentro de 3 meses, que apenas vamos a empezar a producir, para salir a vender, para salir a ver qué tanto vendemos y a ver cómo nos pagan los clientes, porque los clientes también están quebrados igual que yo. Y ahora ellos van a tener que, ellos esperan que yo los financie con mi mercancía para ellos poder pagar sus trabajadores, sus arrendamientos atrasados, sus remesas atrasadas, sus trabajadores atrasados. Entonces a mí me van a venir pagando quién sabe cuándo, pero banco sí me cobra a mí, igual que le cobra a ellos, pero banco me cobra a mí, proveedores me cobran a mí. ¿A qué se enfrenta la empresa? Después de entender exactamente a qué se enfrentan las empresas, cuáles son los retos que tienen, cuáles son los retos que tienen que superar, entonces ahora vamos a ver qué es capaz de hacer. Catherine, vamos a ver qué es capaz de hacer el ICBF según tú desde este momento, con el criterio que tienes. Pues es capaz, o sea, principalmente pues llegarle a las familias más necesitadas, ¿no? Ok, entonces, ¿qué es capaz de hacer? Tú lo dijiste. Tiene, ojo, yo lo pongo en términos mucho más realistas, tiene que llegar a las familias más necesitadas. Si tú dices, si lo pones en ese término, perdóname por lo que voy a decir, pero esto te va a entrar en contexto. ¿Las personas que trabajan conmigo son mi prioridad o que lo que yo hago llegue a donde tiene que llegar? ¿Cómo, profe? No lo entendí. Si esta empresa se enfrenta a lo que tú ya sabes y una de las cosas de las que tiene que ser capaz es entregar las remesas o entregar esos recursos alimenticios y de seguridad a esos niños. A la empresa realmente qué le importa en este momento, entregarlos y cumplir esa función en la mayoría de sus posibilidades o preocuparse por las personas que los entregan. Pues, o sea, hay dos puntos, ¿no? Debería de ser el que es preocuparse. No. Ya, Catherine, perdóname. Como gerente, tú eres gerente. En No, este pues momento tú eres simplemente trabajador. que llegue. Exacto. Como gerente tienes que asegurar que llegue. Claro, obvio. Luego solucionas el problema con la gente con la que la mandas. Ajá. ¿Listo? Bueno, entonces, si esa es tu condición, ahora tienes varias cosas más en que pensar. Los recursos que te entrega el Estado. Tú eres la gerente de ICF. Los recursos que te entrega el Estado no son los más amplios, porque el Estado está mandando para vacunas allá, para tapabocas allá, para comprar la finca, no, para comprar fincas y carros, no creo, ¿no? ¿Ustedes creen que serían capaces? Bueno, no creo. Para comprar medicinas, para pagar a los médicos, para no sé qué más. Y entonces le dice a ICF, usted también necesita, pero yo le entregaba esta cantidad, ahora tengo esto. Pero usted no me puede descuidar a todos los niños, tenga. Toca seguir cumpliendo con todo, profe. Así hayan disminuido, pero usted mire cómo cumple y ya. El hecho es que no tiene que dar resultados. Tienes que generar todo un plan de estrategia y en eso vas a involucrar a mucha gente que no te va a pagar platos rotos ahorita, pero toca. Pero igual la gente, y lo digo y porque a mí me pasa, digamos, sometidos a que igual uno debe de seguir cumpliendo, porque ese no es el momento de decir, bueno, es que no lo voy a hacer, porque es eso o es nada. Exacto. Entonces, aquí aparece a qué te enfrentas y qué eres capaz de hacer. Ese que eres capaz de hacer a veces te sobrepasa en las necesidades, pero como te enfrentas a unas situaciones más fuertes, pues hay que hacerlo, ¿verdad? Vamos acá. Entonces, aquí aparece un concepto que se llama fijación de objetivos. Estamos viendo el cuadro, ¿cierto? Ya sabes a qué nos enfrentamos, la empresa a qué se enfrenta. Y ya sabes, ahora hay que entender qué es capaz de hacer la empresa, qué puede hacer. La fijación de objetivos. Entonces, dentro de la fijación de objetivos, aquí aparece un concepto que es muy personal, ya se los dije, que quiere hacer la empresa. Eso es lo personal. Pero también, ¿qué es capaz o qué es lo que se puede hacer con lo que se tiene? ¿Qué es lo que se puede hacer? Y aparece la determinación de los gaps estratégicos. Ya sé que ustedes saben qué son los gaps, ¿no? La diferencia entre lo que quiero y lo que puedo, ¿no? Es el entender que yo quiero un helicóptero, pero no me alcanza sino para una bicicleta. Entonces, me toca, no sé, conseguirme una bicicleta y ponerle una hélice adelante para creer que es un helicóptero. ¿Listo? ¿Qué crees tú en esa fijación de objetivos? ¿Qué fijarías como los objetivos para cumplir a lo que te enfrentas? El objetivo principal es poder cumplir, inicialmente hacer las entregas. ¿Sí me entiende? Entonces,
El objetivo principal es llegar a la casa del niño. Ajá, ¿Cuál? Niño por niño, sí. ¿verdad? Independiente de todo Ahora, lo eso es lo que quieres se... hacer. Ojo, eso es lo que quieres hacer. ¿Puedes llegar a todas las casas de todos los niños en Colombia? Pues digamos de todos, obviamente no, pero a los que Ok. yo tengo a cargo, Entonces, sí. sí, pero bueno, digamos que los que tienes a cargo, ¿puedes llegar a la casa de todos los niños que tienes a cargo en Colombia? No, a la casa no, porque ahí hay pues hay un puente obviamente donde yo tengo a cargo 11 personas, pero esas 11 personas tienen a cargo 12. Entonces ahí se va asignando a cada uno a quienes le entregan, pero tanto como ir directamente allá cada uno, no. Pero, Catherine, acuérdate que tú eres la gerente y, bueno, en este caso igual tú, si tú tienes a 12 personas a cargo tuyo, ¿tú crees que esas personas responden solitas o respondes tú por esas 12? No, solas no, al fin del cabo el gerente o cualquier tiene que responder de ahí para abajo por todo mundo. Por todo el mundo. Entonces, el gerente, aunque no lo haga personalmente, que fue lo que Pero dijimos hoy en claro, sesión, se ¿sí? da la Tiene, dirección desde arriba y desde ahí abajo tiene que irse cumpliendo todo. claro. Entonces, ¿qué es capaz de hacer? ¿Quiere hacer? ¿Qué es lo que quiere hacer? Llegar a todos los niños en Colombia. ¿Puede hacerse? No. Ahora tiene que decidir a cuáles llega y a cuáles no llega. Ujú. Y aquí hay otra cosa. ¿Con cuánto llega? Porque es que tampoco es que llegue con la super remesa, ¿no? No, claro. Entonces, ¿con cuánto llega a cada casa? Y ese con cuánto llega, ¿qué tanto cubre? Por ejemplo. Entonces ahí aparecen para eso, entendiendo que no se puede llegar a todos y que no se puede llegar con la super remesa. Entonces, ¿qué es lo que la empresa ha de hacer? ¿A quiénes le manda más? ¿A quiénes le manda menos? ¿Hacia qué ciudad manda más? ¿Hacia qué ciudad manda menos? Dentro de la ciudad, ¿hacia qué barrio manda más y hacia qué barrio manda menos? ¿Sí? Pues eso Entonces, está, ese es digamos, el que ha de hacer. sectorizado, por eso desde que empiezan los programas va dirigido pues a las familias más vulnerables, entonces ahí se identifica realmente quién es que necesita más en este caso del municipio de Jumbo. Por eso. Entonces, ahí habrán los estrato 1, necesitan más que los que estén en estrato 3, por ejemplo. Claro. Claro. Entonces, habrán unos de estrato 3 que no les llegue, porque ahorita se priorizan los de estrato 1. Por ejemplo, en este momento, como nadie puede trabajar, es posible que algunos de estrato 3 se les quite, porque hay menos recursos, y se les otorgue un poquito a los de estrato 1 para poder cubrir como esencial 100% estrato 1. Si alcanza el 100% del estrato 2, y si alcanza el porcentaje que se cura del estrato 3. ¿Ese es un criterio válido o no? Sí, sí, claro. Bueno, si estamos allí, ahora empiezas a formular estrategias. Para todos empezamos a formular estrategias de cómo llegamos a esas empresas teniendo en cuenta todos estos criterios. Pasemos al lado del hacer, por favor. La implementación estratégica. ¿Es así de fácil? Entonces a los de menos les llevan más y ya. ¿Es así de fácil? O aparecen otras condiciones. No venga, es que hay gente que no tiene, pero es que vive en la montaña arriba, hay otros que viven en un hueco muy berraco, hay unos que viven debajo del puente y ahorita yo no me puedo meter a ese puente, o yo también no me puedo mover, mire, a mí no me permiten salir, o yo me enfermo, a mí también se me pega el COVID. ¿Ves? Es fácil, o sea, es fácil ahora en este momento decir a todas las casas de los niños de X, Y, Z les va a llegar esta remesa y tiene que llegar hasta la casa, o las personas que los entregan también tienen sus propias limitaciones. Profe, pero es que los mercados en ningún momento llegan a la casa. Pues por lo menos hablo por mi parte, porque yo recibo ayuda del ICBF y a mí me toca ir a reclamarlos. O sea, yo en este momento estoy en Rosso y a mí me toca ir hasta Jumbo a reclamar la ayuda que le dan a mi hija por estar en un centro de desarrollo del ICBF. Pero en ningún momento ellos mandan o capacitan a la gente para ir a las casas a llevar la ayuda. Pero si ustedes se acuerdan bien, esa es la orden presidencial. ¿O no? Profe, pero es que ahí viene otro punto, que es que Ajá. del gobierno quieren pintar las cosas muy bonitas y salen Sí. en la televisión incluso diciendo que se vienen entregando paquetes desde abril, desde que empezó la emergencia, y eso es mentiras, porque yo que trabajo, eso es mentira. Entonces ellos quieren, y la directora nacional quiere venir a decir cosas que realmente no se están cumpliendo.
Exactamente es eso lo que te estoy proponiendo, o eso es lo que les propongo a todos, chicos. Miren, una cosa es decir y otra cosa es hacer. Para los empresarios es así, o sea, al presidente sale muy fácilmente a decir, y seguramente, ojo, ese puede ser su querer, ¿ven? Él puede planear todo el concepto de la logística de la entrega de cada una de las remesas, no, pero él direcciona que se entreguen. ¿Y qué dice? Giren plata. ¿Cuánta? Giren tanta. Ahora, de ahí para abajo, cada quien tiene que hacer su parte en la planeación, cada quien. Y cada quien lidera su proceso porque él luego va a pedir que le respondan. ¿Ves? Ahora, dentro de este concepto, decir que se va a hacer y hacer no es exactamente lo mismo. Es lo que propone el gráfico, chicos. La capacidad de hacer versus la intención de hacer. Y no solamente la capacidad de hacer, aparecen muchas situaciones. Por ejemplo, lo dijo Diana, a la casa de ella no llegan porque ya no está en Jumbo, ya está en Rosso. Y no van a ir hasta Rosso a llevárselo. Tal vez ni siquiera hasta el mismo Jumbo. No, pero ni siquiera yo estando en Jumbo, porque es que, o sea, conozco a mamás y hablo con mamás que viven en Jumbo y no, tienen que ir al centro de desarrollo a reclamarlo. Y a mí me han llamado, no podemos llevárselo a la casa, tienen que venir y reclamarlo con todas las medidas. Tienen que ir con guantes, tienen que ir con tapabocas, tienen que ir con todo. Pero la orden presidencial de nadie se mueve, ¿no? Y entonces todo debe llegar a las casas. Entonces, resulta de que ven que no es fácil implementar, ven que no es fácil, o sea, planear y dirigir la planeación no es tan sencillo. En el concepto de la implementación, ven, en este caso no llegan a las casas, en otras ciudades es posible que sí, y en algunas ni siquiera llega a la ciudad de la comida. Habrán algunas ciudades o algunos municipios donde el ISF no se puede presentar, ni siquiera llega, ni la señal de televisión seguramente. Entonces, por ejemplo, dentro del concepto de la implementación, si siguiéramos con este concepto, pudiéramos garantizar de que las personas fuesen a todas las casas. Necesitamos una logística impresionante para repartir. No sé si ustedes comprenden eso. ¿Alguna vez les ha tocado entregar algo en domicilio? Miren, ¿por qué la gente que fabrica postres quiebra? Cuando dicen, cómprenme el postre en 5,000 y yo se lo llevo a la casa. Porque es que venden los postres, pero cuando les toca empezar a repartirlos, ahí es donde se dan cuenta que la plática se fue en tiempo y gasolina. Y te dicen, no, eso de vender postres, si yo vendo postres a 5,000, pero que me los pidan y vengan por ellos acá. Entonces la gente no va. ¿Por qué? Porque la logística de entrega es un concepto costoso. Estamos hablando de tiempo, de bienes motorizados, de gasolina, y esos aparatos, cuando uno vende postres no tiene en cuenta ni la gasolina, ni la tecnomecánica, ni el SOAT, ni nada de eso, ni el conductor. Pero cuando es una empresa, claro, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, esa logística vale demasiado. Proponer entregarlo casa por casa, existe demasiadas cosas que no se pueden hacer. Por ejemplo, si yo toco en la casa y no hay nadie, y después me dicen, ¿y por qué no la entregó? No, es que no había nadie. ¿Y por qué no volvió? Hombre, pues que seguí en la ruta y terminé al otro lado de la ciudad para devolverme por una remesa y mañana voy para el otro lado. Ah, pero es que su deber es entregarlo ahí. Y si no había nadie, esas son cosas que complican la logística, por ejemplo. O, no, es que el puente cayó. ¿Y cómo hago para pasar en el carro? Pues si el puente cayó. Ah, pero usted debió haber bajado y llevarlo en el hombro. ¿Y cómo? Dejo el carro tirado y llevo eso hasta allá. Estaba lejos, hay un motín, la gente se rebeló y estaban quemando llantas. Bueno, hay un poco de cosas. Pero los de adentro van a decir, mire, es que a mí no me llega y a mí no me mandaron absolutamente nada. ¿Ve? Usted como gerente tiene que proponer implementar esa estrategia para que se cumpla. Entonces tiene el concepto de la planificación y asignación de los recursos y el control de esos recursos. ¿Cuánto se puede gastar? ¿Qué tanto se puede gastar en tiempo, en logística, en dinero, en persona, en especie? Y usted tiene que hacer un diseño en donde todo se deba cumplir. ¿Ve? Ese diseño es un diseño que usted va a organizar para que las cosas se cumplan en su mayoría. Uno no puede garantizar el 100%. Ahora empezamos a generar un concepto de pérdida, por incumplimiento o por daño, por lo que sea. Eso requiere de personas, de recursos, de dinero, y entonces esos son costos que ahora tenemos que empezar a agregarle y asumir, ¿vale?
y si no estoy mal, pues por eso justamente tenemos inconvenientes. Resulta de que es que ahora no tenemos recursos para pagar. No hay producción, no hay recursos. Y todo eso genera un concepto de información que va, información que viene. Ahora todo eso tiene que acomodarse en alguna parte, porque las planillas de los entregados, que sí se han entregado donde sea, que sea la firma de la persona, que realmente hayan ido a ese sitio, que no se hayan robado los recursos, que no se hayan metido en tal parte, que no hayan falsificado la firma, que el que recibió sea el que tenía que recibir, que no sea alguien que lo suplantó, todo ese tipo de cosas. Eso es cíclico, pero se entrelazan entre sí, porque por una falla todo. Si no hay gasolina, no se puede entregar. Si recibe el que no es, no se dio por entregado. Si se entrega menos o se lo roban, entonces tampoco recibió. O si lo dejan una parte y ese no se lo entrega, usted, de todos modos se incumple. O sea, es un concepto cíclico, pero que va de derecha a izquierda, izquierda a derecha. Y usted a todo eso, a la estrategia de planeación y a la estrategia de implementación, usted le tiene que hacer seguimientos. Esos seguimientos es, ¿qué tanto cumplo? ¿Qué tanto se puede cumplir? ¿Qué tanto se cumplió? ¿Cómo se puede cumplir? ¿Cómo se cumplió? ¿Y cómo se debió haber cumplido? ¿Cuándo se cumplió? ¿Cuándo se tenía que cumplir? Todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de análisis ahora hay que hacerlos. Eso es dirección estratégica. Planear qué conceptos, qué situaciones y qué procesos se deben hacer y quién, cómo y cuándo y por qué los debe hacer. ¿Listo? Entonces, acuérdense que la dirección estratégica se basa en 3 ejes. El decidir qué se hace, cómo se hace, quién lo hace, por qué lo hace y cuándo lo hace. El hacer y el verificar que eso se hace. ¿Listo? En el hacer van las 2 partes, hacer y la verificación. Y en la otra parte va la toma de decisiones. ¿Listo? Chicos, yo no sé si este concepto queda claro. Quiero preguntarles, Alejandro, ¿tienes alguna duda? ¿Te queda claro? Claro, profe. Ok, Seir, ¿tienes alguna duda o te queda claro? Yo sé que esto se enreda un poquito. Seir. ¿Seir no está? Ahí voy, dice. Ahí voy para dónde. Voy para dónde, Seir. Dices, ahí voy. Con el tema. Por eso, pero la pregunta es, ¿te queda claro o no te queda claro? O la respuesta de ahí voy es, ¿te queda claro? Sí, te queda claro. Bueno, Diana, me imagino, no sé. Diana, ¿cómo te queda? Señor. Sí, profe, quedó claro. Ok. Gina. Sí, profe, está claro. Ok, Giancarlo. Sí, profe. Pues la verdad sí me gustaría como más adelante profundizar un poquitico más hacia la parte de lo que influiría a nivel financiero, ¿no? De pronto lo que esto conlleve pues a que la compañía tenga que tomar decisiones o sea, que sean como muy contundentes y que a la final todos sabemos que la parte financiera es indispensable en una organización. Y bueno, en esa parte yo les puedo ayudar suficiente porque ustedes saben que soy financiero, pero no compete a la materia que estoy dando. O sea, el concepto de dirección estratégica, claro que tiene que ver con el concepto financiero, pero para hacer eso primero tendríamos que tener todo un concepto de planeación específico. Hacer un DOFA de una empresa real, hacer un DOFA o de una empresa apenas, es que supuesto nunca funciona. O sea, las empresas supuestas, todo están de maravilla, que todo sale bien siempre, pero no me gustan las empresas supuestas. Una empresa real, hacer un concepto de DOFA real para hacer una planeación real y ahora sí, hacer todo el proceso de desagregación para hacer una planeación real. Pero eso se nos lleva tal vez unos 8, 9 o 10 meses y si la empresa es grande, pues pendejamente un año, año y medio. Entonces no creo que alcancemos ya. Ah, listo. Si de pronto hay alguna lectura o algo referente a eso o algo que usted me recomiende, le agradecería porque es que en este momento estoy precisamente en un proceso de cambio dentro de la organización
y me están enfocando mucho hacia esa parte. Entonces, pues, le agradecería si de pronto me regala ahí un... Claro. Jan, te voy a recomendar este libro. Este libro te lo recomiendo. Análisis financiero aplicado. Es un libro, este no es tan grande, es un libro de... Pues, este libro de profe Héctor Ortiz Anaya es buenísimo. Es un libro de... No tiene sino 720 páginas, 715 páginas. Es una cosita pequeña. Bueno, para ser financiero es pequeño. Te recomiendo este libro, es muy bueno. ¿Listo? Análisis financiero aplicado. Solo para las finanzas, únicamente. Pero si necesitas un libro que te hable de planeación estratégica, ¿sí? De planeación financiera. No, este te habla de planeación financiera. Si quieres uno que te hable de planeación financiera solo, pues te recomiendo, por ejemplo, no, ese es el mejor. Ortiz Anaya es el mejor en planeación financiera. Listo, Ortiz profe, Anaya muchísimas es de los gracias. mejores, sí. De hecho, él propuso unas cosas muy interesantes para Colombia y para el mundo, ¿no? Pero si quieres manejar todo el concepto de planeación, te recomiendo otros libros. Yo creo que este te serviría. Este de Germán Arboleda, sí. Este te sirve, mira. Proyectos. Proyectos es planeación. O sea, una planeación es un proyecto. Proyectos es planeación. Y este es un librito, pues, un poquito más grande que el anterior. Profe, qué pena. ¿El autor del anterior cuál es? Ortiz Anaya. ¿Financiero? Ortiz Anaya. Gracias. Héctor Ortiz Anaya. ¿Y el nombre de este autor, cuál es? Germán Arboleda Vélez. Este es de Arboleda. Germán Arboleda, sí. Listo, Tengo el gusto de conocer a ambos, a Ortiz Anaya y a Germán Arboleda. Pero pues los conozco por algunos conceptos de trabajo. Estos libritos son muy buenos. La universidad los tiene. La universidad los debe tener y se los prestan. No. Y si necesita algo rápido, si usted necesita algo rápido, este le sirve, mire. Administración de proyectos. Este es un libro, pues, como de lectura más o menos rápida, entonces, para resolver problemas en poco tiempo. Este libro es muy bueno. Este es de McGraw-Hill, estos son norteamericanos, ¿no? Y el señor Gray. ¿Lo ves ahí? Sí, señor. Eric Larson. Ajá, estos libros son de lectura rápida y además vienen, pues, digo yo de lectura rápida porque se leen rápido y vienen con un CD. Entonces vos lo metes al sistema. Rapidito. Si necesitan planeación, muchachos, como planeación no lo busquen porque planeación es la materia. Búsquenlo como proyectos. O sea, todo lo que ustedes planeen lo tienen que ejecutar como un proyecto. ¿Listo? ¿Usted de casualidad no tiene PDFs? Un poco. Tengo bastantes. Sí, tengo bastantes. Déjenme, yo busco luego y les comparto, ¿vale? Pero dame un tiempito, yo les comparto luego. Bueno, gracias. Vale. Bueno, sigo. John, ¿qué entendiste? ¿Todo bien? Sí. Dime. Sí, señor. Planeación, dirigir y implementar. Ajá, sí. Juliana, ¿te queda claro todo? Ok, Juliana dice que sí, por el chat. Caterine, ¿no hay problema? Sí hay. A ti, Juliana, gracias a ti. No, nada, profe, claro. Claro, Marcela, ¿me ibas a decir algo? O Yuri, no sé quién me iba a decir algo. No, Bueno. profe, que queda claro. Profe, pero es que tengo una pregunta de la materia de mañana. ¿De mañana? Ajá, mañana. Dime. Sí. No, profe, es que estábamos tabulando y entonces una encuesta sale, por ejemplo, que le gusta a 9 de la noche. Mira, es que se te corta el micrófono. Entendí, le gusta Dis a las 9 de la noche, entonces no entendí. Profe, es que estaba tabulando y entonces Sí. una respuesta me sale, por ejemplo, de qué hora le gusta disfrutar la discoteca, entonces me aparece que de 9 de la noche
hasta 9 de la noche. Entonces ahí en la tabulación solamente le colocamos 1 hora, ¿sí? No, porque no puede ser de 9 a 9, o sea, llega y se va, ¿ok? Pero la persona colocó eso, o sea, en la respuesta y ya han salido varias así. Profe, No, lo que pasa es que mañana que veamos eso. Es que esa pregunta estaba formulada de otra manera. No, ¿desde qué horas y hasta qué horas? No, de qué hora a qué hora le gusta escuchar la música, pero en la encuesta Es un concepto para saber desde qué horas hasta qué la horas. discoteca. No te preocupes por eso. Yo lo vi por ahí y toda está la preocupación. Chicos, no es la música como tal, es el concepto, era la forma de preguntarle para saber desde qué horas va a la discoteca y hasta qué hora se queda en la discoteca. Desde qué horas quiere disfrutar la música hasta qué hora. Lo mismo le hubiésemos dicho, desde qué horas quiere disfrutar el licor hasta qué hora. Desde qué horas disfruta la discoteca y hasta qué hora, es lo mismo. O sea, es el concepto de estar allá. Desde qué hora, a qué horas quiere llegar y a qué hora se quiere ir. Profe, yo tengo una preguntita. Por lo menos a mí me salió una tabulación, una muchacha que llegaba a las 9 o 10 de la noche y se iba a las 11, duraba nomás 1 hora en la discoteca. Sí, puede ser, hay gente que va por 1 hora. Profe, pero a mí me salió esa que le digo, que llegaba a las 9 y se iba a las 9. Entonces, en el momento de tabular, pues obviamente solamente se colocó que llegaba a las 9, pero la hora de irse queda en blanco. Entonces, ahí no sabíamos Sí, no cómo importa, no importa. Mañana que tabulemos, lo vamos a ver, chicos, y les voy a mostrar allí cómo es el concepto de información. ¿Se acuerdan que les dije en un momento que en la tabulación era necesaria porque hay información buena, hay información exacta, inexacta, mala pero buena, delicada, mala pero corregible, mala pero no corregible, y todo eso lo tenemos que mirar mañana para saber qué se tabula y qué no se tabula. Bueno, señor. ¿Listo? Bueno, yo creo que, chicos, pues no sé si seguir preguntando, pero la pregunta es para todos. ¿Para todos quedó claro o alguien tiene alguna pregunta? Es mejor, ¿quién tiene una pregunta? ¿O alguien tiene alguna pregunta de lo de hoy? No, señor, no hay preguntas. Parece que no. Parece que no. Parece que todo está claro. Parece que todo está claro, listo. Me preocupa porque el tema es un tema un poquito enredadito y si no tenemos una estructuración en el DOFA es un poquito complicado comprender dirección estratégica. Y este tema, pues lastimosamente solamente es hoy. Bueno, chicos, nos vemos mañana, ¿listo? Dice Jan que no todo bien por la información, pero pues hay quien, ¿qué? No sé. Bueno, miren, chicos, mañana vamos a mirar las tabulaciones y vamos a hacer el ejercicio de la tabulación. Entonces, porfa, voy a entrar al link mañana de donde tiene la tabulación para que por favor me lo tengan por ahí cerquita en el WhatsApp, ¿listo? Para entrar a la tabulación que está en el Drive, ¿ok? Y miramos la información que hay, cómo se tabula, ¿vale? Yo sé que ustedes ya tabularon y aquí aparece una cosa que les voy a decir que va descansona, pero pues no había necesidad de tabular. ¿A razón de qué, chicos? Pues el programa tabula. Y yo se los había dicho, ¿se acuerdan que si lo hacen por Google Form? No sé si se acuerdan bien, ya les dije, si lo hacen por Google Form, él de una vez les entrega la tabulación y les entrega los gráficos. Pero es necesario que ustedes aprendan a tabular y entonces vamos a entrar a tabular para hacer el ejercicio. Pero los datos los vamos a sacar del Google Form para no complicar, porque de pronto nos dan diferentes. ¿Listo? Y entonces, si el Google Form estuvo bien hecho, ese es un sistema, un programa, entonces él va a darnos datos mucho más exactos. Y la información del archivo, del documento, lo vamos a sacar de Google Form, para que no se maten tanto tabulando, ¿vale? Pero sí vamos a tabular mañana para que aprendan o para que miremos cómo es que se tabula y por qué. Qué cosas sí se tabulan y qué cosas no se tabulan. Y esa es la decisión del investigador, ¿vale? Y, bueno, profe, muchas gracias. Bueno, ¿qué más les iba a decir, chicos? Existe... No, mañana hablamos. Mañana les digo porque hay una semana que no vamos a tener clase. Mañana hablamos, ¿listo? Listo, profe, muchas gracias. Chao. ¿Están bien, chicos? Listo, profe. Chao, Bueno, profe. chao, están bien. Chao.